Quiero que mires el edificio en esta foto. No parece tener nada de especial, ¿verdad? Pues se trata del templo masónico de Hollywood. Y no te estoy hablando en metáforas ni suposiciones conspirativas. Literalmente se trata de un templo construido por y para miembros de la francmasonería. Y si te lo estás preguntando, sí, el templo queda situado en el famoso barrio cinematográfico de Los Ángeles. Aparece de hecho en la lista oficial de monumentos históricos y culturales de Hollywood. ¿Por qué existe un templo de una polémica sociedad secreta que vinculan con los Illuminati en este lugar? Fácil, porque Hollywood está controlado por la élite y muchos de los actores y directores que conocemos son parte de esa hermandad. Otros del mismo gremio, en cambio, han intentado advertirnos. Ese es el tema que hoy nos compete. Quédate conmigo hasta el final del video y conoce los casos de 3 directores de cine que se acercaron demasiado a esa verdad prohibida. Para empezar, vamos a hablar de uno de los grandes nombres en la industria cinematográfica, Stanley Kubrick. Durante 1999, Kubrick, quien ya había dirigido éxitos como La Naranja Mecánica, El Resplandor y 2001 Odisea en el Espacio, estaba terminando la que sería su próxima película, Ojos Bien Cerrados, una historia sobre un matrimonio con problemas que, en búsqueda de nuevas emociones, termina llevando al esposo a conocer una extraña sociedad secreta de gente adinerada que realizan rituales eróticos. Kubrick, que ya estaba en los últimos retoques de postproducción, no alcanzó a ver su obra terminada. El 7 de marzo de 1999, el afamado director de cine fue encontrado muerto en su casa de Inglaterra. Las autoridades dijeron que se trató de un paro cardíaco. Sin embargo, desde que se supo la noticia, ciertas sospechas volaron en el aire. Muchos pensaron que la película Ojos Bien Cerrados era una especie de guiño a los Illuminati, por lo cual la élite decidió silenciar a quien los había expuesto en pantalla. La policía concluyó que había sido una muerte natural. No obstante, un artículo publicado por la BBC el 8 de marzo del 99 señala que Kubrick, según su médico, no sufría de ninguna enfermedad peligrosa. Ese mismo artículo dice que la propia familia del cineasta se negó a dar detalles de su muerte. Pero las extrañezas apenas empiezan. Stanley Kubrick no fue enterrado en un cementerio, sino en el patio de su propia casa en una zona rural al norte de Londres. A ese funeral solo asistieron familiares y amigos íntimos del mundo cinematográfico. La prensa no pudo ingresar a la casa. Años más tarde, en 2002, según el portal The Journalist, Nicole Kidman, actriz protagonista de Ojos Bien Cerrados, dijo al periódico National Enquirer que Kubrick la llamó la noche antes de morir y le dijo textualmente: "Nos van a envenenar a todos tan rápidamente que no nos dará tiempo ni a estornudar". Algunos aluden a que esto es un simple invento mediático, pero ¿sabes que sí es un hecho confirmado? Que varias de las tomas para la película Ojos Bien Cerrados, incluyendo la polémica escena del ritual, se filmaron en esta mansión que ves, conocida como Torres Mintmore, y que fue construida y habitada por la familia Rothschild, a quienes te he señalado en varios videos como miembros consagrados de la élite. Y hablando de la élite, mira lo curioso, comúnmente se asocia al número 13 y al 666 con el satanismo o la mala suerte. Sin embargo, varios investigadores también los asocian a las logias masónicas o de los Illuminati. Luego de hacer su película número 13, Kubrick murió exactamente 666 días antes del inicio del 2001, un año representativo dentro de la filmografía de Kubrick con su película 2001 Odisea en el Espacio. Te invito a que ingreses a un calculador de fechas como este y hagas la prueba. Cosas que dan que pensar. Pero si las teorías en torno a la muerte de Stanley Kubrick son especulaciones, el siguiente caso te dará más repelús, y la razón es simple: sí se trata de un asesinato confirmado. Pero planteemos primero el trasfondo. Entre 1784 y 1789, el Marqués de Sade,
polémico escritor por sus obras cargadas de violencia y depravación extrema, de quien se dice era también miembro de los masones, escribió el que quizás sea el libro más enfermizo del mundo, Los 120 días de Sodoma. La historia de esta novela cuenta sobre 4 aristócratas multimillonarios pertenecientes a la política, el clero, la corte de justicia y la banca que secuestran a 16 niños y adolescentes para someterlos a los vejámenes más crudos y espantosos en un castillo. Esta historia, publicada décadas después de la muerte del marqués, fue llevada a la pantalla grande en 1975 por este director italiano, Pierpaolo Pasolini. Desde su aparición, la película titulada Salò o los 120 días de Sodoma fue supremamente controversial, al punto que la censuraron en diversos países y aún hoy en día está considerada la película más aterradora de toda la historia por su altísimo contenido explícito. Ese mismo año que se estrenó el filme, el 2 de noviembre de 1975, las autoridades encontraron en la localidad romana de Ostia el cuerpo sin vida de Pierpaolo Pasolini. Tenía múltiples fracturas, heridas graves en las zonas íntimas y había sido parcialmente quemado. Se capturó a un chico de 17 años, Giuseppe Pelosi, quien supuestamente había perpetrado el crimen porque Pasolini le propuso tener relaciones sexuales. La autopsia, sin embargo, reveló que varias personas habían participado en el asesinato. Aquel chico era solo un chivo expiatorio. La verdadera historia que se intentó encubrir es, al parecer, esta. Días antes de la tragedia, según testimonios del director y guionista Sergio Sitti, varios rollos de la película de Salò habían sido robados. A Pasolini lo estaban extorsionando por esos rollos, así que el director se dirigió el día fatídico a una zona apartada donde lo citaron para recuperar el material. Más que una simple extorsión, se trataba de un plan de asesinato. Según la página Materialismo Histórico, los últimos 3 años de su vida, Pasolini los había dedicado a escribir una novela sobre un crimen real, el asesinato de un empresario llamado Enrico Mattei, en el cual estaba involucrado un poderoso grupo de la mafia italiana llamado P2, que tenía también nexos con políticos, otros empresarios, periodistas y demás funcionarios de alto nivel gubernamental. Lo llamativo es que el P2 no era solo una organización criminal, era una logia masónica, y esto se confirmó a nivel nacional gracias a múltiples documentos y testimonios durante un escándalo político que estalló en 1981, escándalo que vinculaba también al Banco del Vaticano con la francmasonería. Pasolini, por supuesto, no alcanzó a terminar su novela, pero sí que publicó la película que nos recuerda las perversiones cometidas por la élite y que encuentra ecos en casos reales como el de Jeffrey Epstein, el de Pizzagate, el de Anneke Lucas o el de Mark Dutroux, solo por nombrar algunos. ¿Acaso fue silenciado Pierpaolo Pasolini? Finalizo con este caso. El hombre que estás viendo en pantalla se llamaba David Crowley, un veterano de guerra norteamericano con un sueño en mente: convertirse en director de cine. A mediados del 2010 comenzó a trabajar en la realización de un filme titulado Great State o Estado Gris, encargándose él mismo de escribir el guión, conseguir los actores y demás oficios de preproducción. Para costear los gastos, David realizó un tráiler de prueba y lo publicó en internet, esperando, a través de una campaña, poder financiar su proyecto. El tráiler fue un éxito y logró recaudar cerca de $60,000. Con ellos se puso a trabajar en ver materializada su obra. La película iba a tratar sobre el nuevo orden mundial, y esto dicho por el propio David Crowley, quien explicó la trama de la película así: el mundo se tambaleará por la confusión de la guerra, los desastres geológicos y el colapso económico, mientras que los estadounidenses siguen sumergidos en la ilusión de la seguridad y la inmunidad. Mientras que los derechos se venden para la seguridad, el gobierno federal, hinchado de poder, comienza una adquisición sistemática de la libertad con el fin de lograr un nuevo orden mundial. Te invito a que busques el tráiler de la película para que corrobores lo que muestra. Lamentablemente, este aspirante a director no pudo ver culminado su sueño. La mañana del 17 de enero del 2015, este ex veterano de la guerra de Irak fue hallado muerto junto a su hija Ranilla de 4 años y su esposa Comel, asesinadas en su propia casa de Apple Valley en el estado de Minnesota.
La investigación oficial concluyó que Crowley supuestamente se obsesionó tanto con la producción del filme que, sumado a sus traumas en la guerra, terminó perdiendo la cordura y mató a su familia para luego quitarse la vida. Esta conclusión fue rechazada por personas que conocían bastante bien a David. Charles Hubble, uno de los productores de la película y amigo del director, afirmó en su momento que David Crowley era una persona totalmente equilibrada y sin trastornos, alguien quien jamás cometería un acto semejante. Recapitulemos lo que te he contado hasta el momento. Tenemos a 3 directores de cine cuya última película retrataba a la élite, bien sea desde el punto esotérico, desde sus perversiones más truculentas o desde sus planes para el dominio global. Luego mueren repentinamente en circunstancias no esclarecidas. De Kubrick se rumorea incluso que llegó a filmar el falso alunizaje que el gobierno hizo pasar como real y dejó varias pistas sobre ello en su película El Resplandor. Esta idea es explorada por el documental Habitación 237. ¿Son todas puras casualidades o retazos de una realidad macabra donde la sociedad es el simple acto de unos titiriteros tras bambalinas? Dejo que seas tú quien me lo haga saber en la caja de comentarios. En lo que a mí respecta, solo puedo recordar las palabras del escritor Oscar Wilde: la realidad no debe ser más que un telón de fondo.